ver el elemento tiempo. Para que podamos conocer el origen eterno de la iglesia, hay que pensar en el origen tiempo de nosotros. Nosotros estamos limitados por el tiempo, por eso tenemos calendario, pero Dios no tiene calendario, Él no está limitado por el tiempo. Entonces hablaremos desde nuestra posición. En la eternidad pasada, para nosotros, ¿no? Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre está planificando la iglesia, y por eso entonces nos muestra ahí el origen. Eh, y nos va a hablar también entonces a través de, después del elemento tiempo, nos va a presentar ahora el ambiente, qué es lo que los motiva. Dice, aquí nos habla en el versículo 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado. El origen de la iglesia es en esa eternidad pasada, pero en un ambiente de amor. No es simplemente que Dios puede hacerlo, quiso hacerlo, sería manifestación de su poder, pero el origen de la iglesia es el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que nos presenta el libro de Efesios. Y entonces, ¿a qué nos lleva? A que la iglesia es una comunidad de amor, porque el origen de la iglesia es un ambiente de amor. ¿Qué hacía la Trinidad antes de que existiera esta creación, la tierra, el sol, etcétera, las personas, antes de que existiera el imperio maligno también? ¿Qué hacía la eternidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en una comunión de amor. En esa comunión de amor entonces planifican sobre la iglesia. Eso es lo que nos trae a nosotros la firmeza. Nosotros somos productos del amor de la Trinidad. No es simplemente la habilidad de alguien tan poderoso, tan sabio, hacedor de todas las cosas, y luego quiere hacer la iglesia un grupo de personas, ¿no?, que le alaben, le adoran. Sino ahí Efesios nos indica prácticamente, terminando el versículo 5, dice, según el puro afecto de su voluntad. Es ese ambiente donde nace la iglesia. Y por eso entonces en la iglesia, ¿cómo se va a mover en este tiempo? En ese ambiente de amor. No hay otro ambiente mejor. Amamos al Padre, amamos a Jesucristo, amamos al Espíritu Santo, amamos a nuestros hermanos, amamos a la gente que no conoce a Jesucristo. Eso es. Ese es el ambiente. Entonces, todo elemento extraño a este ambiente no coincide, no se relaciona con el origen de la iglesia. Por eso es triste que haya iglesias con títulos, nombres muy elegantes, podemos decir sobresalientes, pero no se mueve en un ambiente de amor, sino solo de éxito, de popularidad, de otras motivaciones extrañas. Recordemos que nosotros somos hijos de un Dios de amor, y por eso debemos movernos de acuerdo a ese origen, en ese ambiente de amor. Todo lo que impulsa nuestras acciones debe ser el amor de Dios en nosotros. Es el primer versículo. Luego encontramos también en 2 Timoteo 1:9, versículo 2 Timoteo 1:9, que también nos presenta el tiempo. Dice 9 y 10, vamos a leer. ¿Quién nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha manifestado para la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio? Otra vez encontramos el tiempo. El tiempo aquí nos habla también en esa eternidad pasada, pero aquí hay otro ambiente que acompaña a la eternidad. Es el ambiente de propósito. Dice, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. La iglesia, de acuerdo a su origen, nació con un propósito, y ese propósito es de Dios. Nosotros somos actores, nosotros somos elementos que nos movemos
bajo ese propósito eterno. Ahí está el asunto. Pero a veces es lamentable que perdemos ese norte, ese propósito, esa brújula, ¿no? Del propósito divino. Y entonces se levanta una iglesia local, podríamos llamarle, ¿no? Fundación de iglesias, pero con propósitos personales, extraños a otros, ¿no? Permítame decirlo que cuántas iglesias locales tendrán su origen en la división. La división es resultado de muchas congregaciones locales. Y podemos también tratar de santificarlo, ¿no? Que bueno, todas las cosas ayudan para bien. Se divide la iglesia, entonces tenemos ya dos iglesias, podemos decir. Pero estamos moviéndonos en los propósitos divinos, ahí del caso. Entonces, aquí nos habla de las cosas que debemos hacer como iglesia, como una comunidad. No son propósitos humanos, terrenos, sino debemos movernos de entre los propósitos eternos. Nosotros no nos hemos limitado a los propósitos terrenales porque tratamos de atender necesidades, circunstancias que nos rodean alrededor. Pero aquí en Timoteo nos habla que hemos sido, el origen de la iglesia es según el propósito de Dios que tenía, dice, antes de los tiempos de los siglos, pero que dentro de ese propósito Jesucristo también se apareció, dice, en el tiempo exacto, en el momento preciso. Nada es fuera del tiempo de Dios, así es. Y por eso entonces el vivir bajo los propósitos divinos es hacer las cosas, no solo las cosas correctas, las cosas santas, sino hacer en el tiempo de Dios. Es ahí donde nosotros los pastores tenemos la responsabilidad de guiar a la congregación que se muevan en el tiempo de Dios. Tenemos que tener una visión actualizada de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios para Perú? ¿Cuál es la visión de Dios para nuestro territorio, nuestra provincia donde vivimos? ¿Cuál es la visión de Dios para la iglesia local? Eso es moverse de acuerdo al origen eterno de la iglesia. Y vamos al segundo texto. El otro texto que encuentro en Tito 1, 1, 3. Generalmente de repente no nos detenemos mucho en los saludos del famoso apóstol Pablo, que tenía esos famosos saludos que tenía, ¿no? Pero tienen bastante sustancia los saludos en las epístolas, ¿no? De Pablo. Y aquí leemos en Tito 1, el versículo 1, 1 al 3. A ver, en casa lo van a leer con bastante detenimiento. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe. Fe es ahí de creencia, de enseñanza, de doctrina. Conforme a la doctrina, voy a leer así explicando, conforme a la doctrina de los escogidos de Dios y el conocimiento, verdad, palabra, de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, otra vez el elemento tiempo, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Qué encontramos aquí sobre el origen eterno de la iglesia? Encontramos que en esa eternidad Dios ahora proyecta la calidad de la iglesia, la calidad moral. ¿Cuál es la calidad moral? Dice, son escogidos de Dios, que viven según la enseñanza, la doctrina de Dios. Esa doctrina es transmitida por medio de la palabra, que es la verdad. La palabra es la verdad. Y por eso entonces para nosotros nuestro manual de conducta y de creencia es la Santa Biblia. Ahí encontramos en qué ambiente entonces debe desenvolverse la iglesia según su origen. Es, hermanos, un ambiente de santidad. Efesios también nos va a decir, si usted vuelve a leer Efesios capítulo 1, también nos va a decir ese ambiente de santidad. Entonces, la iglesia fue creada para que viva en ese ambiente de santidad.
Desde antes de la fundación del mundo, Dios quiso que tener personas, seres vivos, con voluntad libre, que le adoren, le sirvan, le sigan, le obedezcan, pero le puso libre albedrío. Ahí está la grandeza del ser humano, que vamos a decir, con ese libre albedrío, él decide obedecer a Dios o alejarse de Dios, alejarse de su creador o reconocer a su creador. Y gracias a Dios que la iglesia, entonces como somos gente redimida, con una experiencia de transformación moral, entonces vivimos para agradar a Dios con nuestra forma de vivir, que es la santidad. Hermanos, en la doctrina, usted y yo conocemos, ¿no?, que uno de los atributos de la iglesia es la santidad. Donde no hay santidad, ya deja de ser iglesia. Es un grupo religioso más, como que cualquier grupo religioso que hay, las sectas que hay. Entonces, eso es lo que se propuso el creador de todo lo que vemos ahora, pero el creador de la iglesia, que nosotros vivamos en ese ambiente. Por eso, todo lo que expresamos, hacemos, hermanos, planificamos, pensamos, meditamos como hijos de Dios, debe ser en ese ambiente de santidad. La vida del creyente es una vida transparente. La vida familiar del creyente es una vida transparente. No hay cosas escondidas. El que es sincero consigo mismo, entonces va a saber vivir en ese ambiente de transparencia. Cuando queremos ocultar algo, ya estamos entrando en terreno peligroso. Cuando queremos ocultar algo a nuestros líderes ministeriales, cuando queremos ocultar algo a nuestra pareja conyugal, allá hay algo malo ahí que se está generando, porque el enemigo obra ahí en ambientes escondidos, en la oscuridad, en la mentira, en el engaño. Entonces hemos sido escogidos y llamados para vivir en ese ambiente de santidad. Esa es la verdadera naturaleza de la iglesia. Entonces nosotros ahora vivimos, claro, en este tiempo y tenemos un origen, de repente un calendario y celebramos aniversarios de nuestra iglesia local, pero recuerde que aquí nos presenta el origen eterno de la iglesia. ¿Qué es lo que planificó Dios antes de la fundación de todo lo creado para nosotros, la iglesia? Ese es nuestro destino, ese es nuestro norte, a donde debemos movernos, ¿no? Y por eso nos ayuda muchísimo estos tiempos de oración, meditación en la palabra, y la humildad de acercarnos al Señor y decir: Señor, ¿qué deseas que yo haga, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Ayúdame a tener la actitud correcta en todo lo que hago, Señor. Ayúdame a tener las motivaciones correctas en todo lo que hago, Señor, por causa de mi testimonio y por causa también de la obra de Dios que estamos desarrollando. Así que, mis estimados pastores y obreros, tenemos bastante desafío de parte del Señor. Dios planificó para nosotros cosas grandes, maravillosas. Y vamos a vivir de acuerdo a ese desafío que nos ha planteado nuestro Padre Celestial. Bendiciones, mis amados hermanos. Amén, pastor. Muchísimas gracias, Pastor Terry. ¿Qué tal si agradecemos a Dios y también adoramos una vez más al Señor para ir ya culminando este tiempo hermoso, dulce, precioso que nos edifica? Padre bendito, te agradecemos, Señor, por la palabra que hemos recibido hoy, Señor.